van a ir viendo, lo tienen igual en el programa, pero vamos a ir haciendo un salpicado de temas y vamos a ir de un lado a otro. La idea básicamente es darles pequeñas dosis, pequeñas pastillas de distintos contenidos, básicamente para abarcar la mayor cantidad de intereses posibles. Matías Ávila Nores, socio fundador y managing partner de OneLegem. Antes trabajó como abogado corporativo en distintos estudios, acá y en el exterior. Hizo un LLM en Duke. Previo a ello, el máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral. Y es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. Se iban a dar cuenta al menos de su lugar de origen cuando empezara a hablar. OneLegem, contanos, Matías, ¿qué es? ¿Qué hacen? Bueno, OneLegem es una empresa de outsourcing legal. Básicamente comenzamos a trabajar en la región, en Argentina y Latinoamérica hace unos 2 años. Y previamente a ello trabajamos durante unos 8 años dentro del mercado de Estados Unidos. Las empresas de outsourcing legal, que se las conocen así, o se las llama también LPOs, o LSOs, o LCO, son firmas que nacieron, te diría que son un claro ejemplo de cómo las ineficiencias del mercado son capturadas por organizaciones que las eficientizan, es decir, tradicionalmente el servicio legal se proveía in-house dentro de X compañía, lo proveía el estudio de abogados y en determinado momento, a raíz de que cambian ciertas variables de mercado, el disparador, digamos, para que apareciera en el mundo fue la crisis de la burbuja de 2008, permitió que lo que era incipiente pero que no tenía masa crítica se volviera una oportunidad de mercado y aparecieron muchas compañías de LPO en la India esencialmente que eran de capitales americanos y británicos y empezaron a dar soporte a departamentos de legales. Las firmas de LPO se diferencian del servicio tradicional de estudios de abogados o in-house, te diría así conceptualmente, porque resultaron un maridaje entre el servicio legal tradicional con una línea de producción, digamos, ¿no? Aportaron procesos al servicio tradicional y aportaron mucha gestión. Entonces se volvieron un mecanismo alternativo de soporte con igual calidad, pero que aportaban procesos que permitían bajar en porcentajes considerables tiempos de respuesta y costos. Ok, a ver, si entiendo bien. ¿Vos le competís a un estudio jurídico? No necesariamente, no necesariamente. Creo que es la pregunta que varios estaban haciendo. Sí, pero digamos, es interesante lo que decís porque originalmente cuando nosotros empezamos a trabajar en Estados Unidos en el 2008, esto era nuevo allá y la postura de los estudios fue muy reactiva, ¿no? O sea, nos quieren robar el laburo, cosas de tipo, ¿no? Y de verdad que en el tiempo el aporte de las firmas del PIO fue muy valioso porque los estudios empezaron a asociarse con las firmas del PIO porque encontraron que también dentro de la estructura de estudio había procesos que no se manejaban bien. Es decir, empezamos por el principio. Los abogados nos recibimos de la facultad con un título de abogados y un conocimiento X de las leyes, de cómo se aplican, de cómo se interpretan y punto. A partir de ahí, cada uno toma el camino que toma. Los que hacemos, digamos, los que nos metimos en áreas comerciales, sea en lo público o en lo privado, donde estamos vinculados a la gestión y la producción de documentos en cantidad, que somos muchos, en general no hay una formación basada en la gestión. Entonces, tradicionalmente uno escucha si uno escucha, no habla, escucha a lo que te dicen adentro de las empresas de abogados, ¿qué te dicen siempre? Ahora lo mandaron al abogado, va a tardar 2 meses en volver. O sea, siempre es el comentario. Eso es una señal de ineficiencia, ¿sí? Entonces, puede ser que venga un trabajo legal de primera línea, pero tradicionalmente el abogado no está preparado para gestionar, no sabe, no está en la currícula de la facultad. Entonces, cuando devuelve el trabajo,
muchas veces lo hace sin un sentido claro del tiempo. Los abogados que hacen litigios tienen más la noción del tiempo por los plazos, pero los que hacen contratos no necesariamente. Entonces, ese aporte a las firmas también les resultó valioso porque permitió que las que tenían un poco más de apertura incorporaran procesos internos, ¿sí? Así que, y en el tiempo, el negocio legal, por así decirlo, fue generando nuevas síntesis, ¿no? Porque lo que existía, el orden establecido que estaban hasta ese momento, eran firmas grandes, y estoy hablando de Estados Unidos, pero hay una réplica similar en la región, que no estaba en ningún lugar escrito que iba a ser para siempre, digamos. En la medida que estaban capturando demasiado y estaban siendo ineficientes, las oportunidades aparecían, pero eso ocurre siempre. Entonces tomaron estas prácticas, las sumaron, algunas abrieron su propia firma del PO, y encontraron formas de incorporar estos procesos y gestión a su propia organización. Te hago una pregunta que quizás debió ser la primera. Cuando vos me decís proceso en un estudio jurídico o en un área legal de empresas, ¿de qué estás hablando? O sea, digo, porque con esta formación que vos decías de los abogados, estás hablando de código procesal penal, sí. Y ahí se acabó la palabra proceso. Posiblemente la primera referencia que salte en la mente de muchos. En realidad, no. Nuestro mejor socio en esta área es un ingeniero de procesos. Los ingenieros saben mucho de procesos porque se formaron en esos. Cuando hablas con cualquier ingeniero que se precie de tal, te va a explicar y te va a aburrir con un proceso que explica cómo se mueve una pieza de acá hasta acá en menos tiempo de forma más eficiente. Ese proceso, en definitiva, se llama o se conoce como o se menciona como flujograma, y es lo que se diseña dentro de un área legal o dentro de un estudio de abogados en acuerdo con las áreas técnicas y comerciales para convenir y acordar cómo se van a mover los documentos más rápidos dentro de la estructura de la compañía. Entonces, eso viene acompañado habitualmente de métricas, ¿sí? Que es otra cosa que aportaron las compañías del PO, que permitían medir la eficiencia de ese proceso. Entonces, al conocimiento legal, en la redacción de documentos legales, que tiene que estar, por supuesto, se sumaba ese aspecto técnico de flujogramas y métricas. El flujograma es previo y la métrica es posterior al final, que te permiten medir, digamos, cómo logramos que un contrato que se hace en promedio en el día 1, en 60 días, se baje a 30, a 20 o a los objetivos que tenga en el bruto. Y en el neto, cuántas horas netas hay de producción de lenguaje y de gestión de los documentos, que se divide en dos, ¿no? La métrica permite medir la eficiencia del trabajo legal, y eso permite mejoras en el tiempo de respuesta y, en definitiva, en la atención al cliente interno, que el área legal está para eso, digamos, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la respuesta a este punto. Bien, si a alguno le interesa el tema métricas, paso el aviso. En el último número de Aguno Abogados, en el de octubre de este año, publicamos una infografía con métricas para áreas de legales y estudios jurídicos. Te hago una última pregunta con esto que mencionabas del aburrimiento que nos podría llegar a generar escuchar un ingeniero. Saludamos a los ingenieros que están viendo esto. Vos decías, bueno, los ingenieros estudian procesos y yo empezaba la pregunta anterior diciéndote, bueno, estamos hablando de códigos procesales, vos me decías no. La escasez de eficiencia, no te sé cómo esquivé la definición directa, de nuestros códigos procesales, ¿se podría suplir de alguna manera pensando mejor los procesos, no desde una perspectiva solamente jurídica, sino también en esto que vos traés? Digo, ¿existe posibilidad de que una empresa como la tuya asista a un proyecto de reforma de código procesal para que justamente los procesos sean más dinámicos y se gane, aunque sea en tiempo? No, está buena la pregunta porque casualmente hace no mucho tiempo comenzamos con un trabajo de consultoría en unas dependencias del Poder Judicial en la provincia. Justamente el punto de conversación inicial fue ese, es decir, había un código procesal X que
si lo lees decís, bueno, con esto no hace falta ningún cambio, pero la realidad no era esa. O sea, el código decía que el trabajo había que despachar. El código te dice, los proveídos deben ser a los 7 días, los del despacho de esto, o sea, prevé todos los plazos, pero no ocurría en la realidad. Entonces, hay como una cosa muy idiosincrática, muy argentina, de creer que por la ley está escrita, se va a cumplir. O sea, no es posible porque hay una cuestión cultural que lo impide. ¿Sí? Nosotros somos descendientes de italianos y españoles y los tiempos no nos copan, digamos, ¿no? Pero el servicio se resiente de justicia, entonces hay que educar. Por otro lado, había un sistema informático que habían implementado que mejoró notablemente el despacho, pero el acceso de información, o sea, bajó lo que era el tiempo de barandilla y atención a los abogados. Pero aún así había mucha ineficiencia. Y entonces, con un código y con un sistema informático eficiente no habían logrado los resultados. Entonces, el diseño de procesos y de flujo de documentos no te lo provee ninguno de los dos, sino que es un complemento adicional que básicamente te dice, en muy buen romance, cómo organizar el trabajo dentro de una estructura para que los documentos se muevan más eficientemente. Muy burdamente, no puede haber 6 personas atendiendo en la puerta, sino que cada uno tiene que tener un expediente en la mano y hacer las cosas con cierto ritmo, y tiene que haber un entrenamiento y una capacitación permanente, porque solamente así generás cambios, digamos, ¿no?